El pasado martes 29 de septiembre tuvo lugar, en el Gabinete Literario de Las Palmas, una conferencia-debate sobre el megaproyecto del tren de Gran Canaria, impulsado por el vicepresidente del Cabildo de esta isla, y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez. En el acto, organizado por Ben Majek Ecologistas en Acción, participaron como ponentes Alberto Martín, en representación de esta organización, el catedrático de Economía Aplicada Antonio González Queitez, y el ingeniero Roque Calero. Canarias Semanal les ofrece un amplio resumen de sus intervenciones, así como de las del público asistente. Es absolutamente eso. Sin Román no existe tren. Para entender, perdónenme la manera de señalar, pero poco para dejar las cosas como van. Y además, no, eso viste, paso a la historia, y la gente, pues resulta que es vanidosa, a veces estúpida, a veces torpe, a veces entaimada, pero en cualquier caso, si le dejamos que todo esto, porque nos están comiendo el seso, y nos están engañando de una manera deliberada, y nos están vendiendo lo moderno cuando es lo antiguo. Alguien dijo ahí, cuando hace unos cuantos días vimos una maqueta de tren en el Parque San Telmo, pero ya está, ya no quieren nada debajo. Están en este momento sustituyendo el sentido común por la consigna. Y yo voy a poner el costo de oportunidad porque 1.200 millones de euros equivalen a 1.000 megavatios instalados de energía eólica. Don Roque Calero me lo apuntó este dato. Y por lo tanto, las discusiones de esa referencia... Este plan territorial dice muy claramente en una parte de su texto de una cuestión fundamental. Dice que este tren solo será viable, o sea, solo va a tener una capacidad que lo haga viable desde el punto de vista tanto económico como técnico. Instalar una estructura como esta desde el punto de vista que tenga una capacidad mínima, no hacemos un tren para que vayan 2 personas. Si la Gran Canaria 1 está en una situación de colapso, este proyecto de derecho, este plan territorial defiende que la Gran Canaria 1 está en una situación de colapso. Aquí, bueno, habría que ver qué significa el colapso en la infraestructura y desde luego hay otros estudios que desde luego no son los que defiende el Cabildo, que no hablan de una situación de colapso, que hablan de una situación de densidades altas en determinadas horas y en determinados tramos de la Gran Canaria 1, no en todo el trazado de la Gran Canaria 1. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto de tren dice claramente, además en su texto, que solo el tren va a tener una utilidad o va a tener un uso masivo si la Gran Canaria 1 está en una situación de colapso, si para el coche es un incordio circular por ese corredor. Si no es así, el propio texto lo dice, no va a ser atractivo. Yo creo que es ampliamente reconocido de que una buena oferta de transporte público de por sí no atrae a pasajeros, que tiene que estar combinado con otro tipo de cosas. Y ese tipo de cosas al final son las medidas coercitivas, las medidas que prohíban, que dificulten el transporte en coche. Y muchas veces oímos, desgraciadamente, cómo se intenta, de una forma un poco tramposa, situar en un trámite de igualdad fuerte el que hemos oído del típico trasvase de usuarios del coche privado al transporte público, en este caso, como uno de los argumentos fundamentales para la defensa del tren, ¿no? También hemos oído una cosa que, bueno, yo me imagino que los que tengo a mi lado de la mesa podrían defender con mucho más argumentos que yo, pero bueno, hemos oído sistemáticamente lo que el tren es eléctrico, como una de las supuestas bondades ambientales del tren, pero desgraciadamente en Canarias la electricidad se produce donde se produce en centrales térmicas, como las que tenemos en Canarias, con una producción que no es sostenible, por lo tanto, en este caso estamos hablando de que la chimenea no va a ir en el vagón, como hemos visto en las películas del tren. La chimenea ya está instalada en Ginama y está instalada en Juan Grande, ¿no? Por lo tanto es una auténtica, yo creo que una auténtica falacia, porque hasta el mismo plan territorial lo reconoce, pero no, las administraciones no lo están reconociendo. Este tren no deja de ser menos contaminante. Este tren va a suponer contaminación, va a suponer contaminación. Lo que vivimos en Las Palmas, de que este tren va a ser muy cómodo para ir desde Las Palmas hasta Maspalomas, pero es que eso es minoritario entre la gente que se mueve en este corredor. Mayoritariamente este corredor son desplazamientos de menos de 20 kilómetros. Son desplazamientos dentro del corredor, del vecindario al sur, desde Telde hasta Uine, desde Arinaga hasta el sur. Y ese tipo de desplazamientos
20, 12, 15, 22 kilómetros, el tren no es competitivo. No es competitivo, no va a suponer una mejora para el coche si no se introducen medidas coercitivas. Lo que quiero decirle con todos estos argumentos es que al final vamos a hacer una apuesta por una infraestructura que va a ser un trasvase desde el transporte público que ya tenemos al transporte, en este caso, en tren, pero no va a suponer una mejora. Y una inversión de más de 1.300 millones de euros para llevar los mismos pasajeros que los que tenemos en la actualidad, pues no parece de loco, ocupando nuevo suelo. Sí que no parece tenía preparado unas preguntitas para dejarlas abiertas, ¿no? Porque bueno, creo que desde luego con esta presentación quedan bastantes dudas de muchas cosas, ¿no? Bueno, se los leo porque lo tenía en un texto preparado, ¿no? Y es que si el tren no va a ser impulsado por energías limpias, si no va a quitar espacio al coche, si no va a crear no va a frenar la creación de nuevas infraestructuras, y si va a ocupar nuevo territorio, ¿dónde está el beneficio ambiental de dicho proyecto? Pues eso, Muy buenas tardes. Hay que reconocer que estamos en territorio hostil. Vienen ustedes a todos los laterales en los cuales están ustedes sentados, y todos estos personajes seguros que en su momento prometieron el tren en las elecciones en las cuales concurrieron. Por lo tanto, un cierto respeto a nuestros colegas que están aquí y en cualquier caso, con su permiso. ¿Cuántos son mayores sus ventajas? Son mayores sus ventajas. Estoy hablando, vamos a hablar por sentido común. Son mayores sus ventajas cuando el flujo es muy denso y cuando el flujo es continuo de ciudadanos que quieren transportarse. En el caso concreto podemos decir que el flujo es denso, pero que no es continuo, que tiene bajamiento y que tiene bajamiento. Y por lo tanto, ahí tendríamos que encuadrar. Por supuesto, las ventajas son mayores cuanto más largo es el recorrido. Transiberiano, para entendernos, o el Oriente Express, son unos trenes de un recorrido inmenso que, por así decirlo, las economías de escala facilitan tremendamente lo que supone el transporte por ferrocarril. Y a la inversa, cuando más chiquitito es el trayecto, todas las ventajas que están aceptadas en ese sentido, pues prácticamente disminuyen. Otro tema esencial es el ahorro del tiempo. Cuando estamos hablando, sé que desde Varsovia hasta Lisboa se puede uno ahorrar un día, pues ya estamos hablando de un montón de cosas. Pero si al aeropuerto podemos ahorrarnos 2 minutos y al sur podemos ahorrarnos 4 o 5 minutos, pues eso hay que tenerlo también en consideración porque es un elemento que nos sirve para la toma de decisiones a poco que seamos serios y consecuentes. Por otro lado, como todos sabemos, y la que acabo de indicar, la rigidez estructural de algo que tiene una vía férrea y que está guiado es tremendamente evidente y que siempre por definición requiere modos de transporte adyacentes y que esté conectado con otro montón de cosas de transporte es un nuevo machaqueo del territorio. No solamente lo que ya está, no solamente sus márgenes, sino que en principio lo que está previsto, aunque sea por túneles, está previsto otro nuevo machaqueo del territorio.